Saludos desde los tejados de Oaxaca. Recordaba el otro día el final de 1984 de Orwell, ese poder autoritario que te vigila las 24 horas del día, que conoce además el más íntimo de tus miedos. Igual que ahora los conocen los que nos espían cuando navegamos por internet, los que saben cuánto nos detenemos en una página o en otra, por qué saltamos de ahí a ese otro lugar y cuáles son todas nuestras inquietudes. Ese poder sin compromiso democrático, cuando quiera quebrarte, sabrá dónde tocar para causarte el mayor de los dolores. Y el mundo del neoliberalismo, cuidado, que está lleno además de gente con pistola, con placa y sin escrúpulos, dispuestos a hacer cualquier trabajo sucio. Ahí están los Villarejos o el exjefe de la UDEF, ese que quería inventarle una cuenta a Pablo Iglesias, o los que me inventaron a mí 92. También están, por supuesto, todos esos periodistas sin escrúpulos. Además de los miedos personales, cada país gestiona los miedos colectivos en virtud de su memoria. En ese cuaderno desmemoriado de miedos que hoy celebran reencontrados Abascal y Feijóo, falta sitio. Porque en el libro glorioso de la historia de su España, donde le sobramos la mitad, esa gente que reivindica, no sé, que en Atapuerca ya había españoles como ellos, está la reivindicación orgullosa de la conquista y sus barbaridades, la ejecución borbónica de los liberales españoles en las playas de Cádiz. Está cada uno de los retrocesos de la historia de España, las germanías aplastadas, los comuneros aplastados, el cordón sanitario de Florida Blanca para que no entraran las ideas de la Revolución Francesa o, Dios mediante, la contrarreforma. Están los 114.000 asesinados en la Guerra Civil y que aún están desaparecidos. Está regresarnos a misa a hostias. Están los muertos en Vitoria cuando Fraga, el fundador del PP, era ministro de Franco. Está la ejecución de antifranquistas cuando Fraga era ministro de Franco. Y también la tortura de demócratas cuando Fraga era ministro de Franco. Están los abogados de Atocha, está Tejero en el Parlamento, 2 avisos a los españoles para que nos portáramos bien. Está, por supuesto, el Tamayazo, que ascendió a la gloria a Esperanza Aguirre y a la community manager de su perro Pecas. Están las mentiras de la guerra de Irak, también de los atentados de Atocha, donde Aznar, como Feijóo, nos mintió sin escrúpulos a los españoles. Está la cárcel, por la que pasaron altos cargos del PP, desde el autor del milagro económico de Aznar hasta la del dirigente de Madrid del PP, que hablaba del bolquete de putas, pasando por los que se robaron el dinero de la Fundación Miguel Ángel Blanco, asesinado por Chapote, al que cantan con jolgorio y que alguno pensará, por lo menos tuvo el detalle de no robarle como otros la cartera. Miedos que no se gastan si se piensa en la foto de Feijóo, el jefe de la oposición en España, en la cuarta economía del euro, de vacaciones con un narco, mientras las madres contra la droga lloraban en las calles de Galicia. O si se recuerda a Ortega Smith disparando en un cuartel barriga en tierra como si le tuviera ganas a alguien. O si se piensa en la cantidad de falangistas, de nazis, de negacionistas del cambio climático o de la violencia machista que pueblan las sedes, los despachos, las curias y las audiencias de las derechas ibéricas. Es verdad que Sumar nació reguleras, por el dedo de Iglesias, por la aceptación de Díaz, por las faltas de respeto a la fuerza más numerosa, por la falta de fe en todo lo realizado por el gobierno de coalición, que pese a las dificultades es uno de los más decentes desde que España recuperó la democracia. También por la falta de mordiente en la campaña y también por esa tentación de querer ser muleta del PSOE. Pero sabido todo esto, otra vez los desencuentros en la izquierda van a hacer naufragar un gobierno de progreso. El voto progresista del 23J no va de bipartidismos. El cara a cara de Sánchez y Feijóo es el estertor de ese fraude alimentado por el oligopolio mediático. No va de damnificados de Podemos, que con derecho arrastran el dolor del veto y del ninguneo. No va tampoco de izquierdas periféricas, a las que, cuidado, se les termina siempre lo izquierdista o cuando empieza a pesar lo nacionalista. Va de apostar por reeditar un gobierno de coalición, por renovar el gobierno de los jueces, por limpiar los medios de comunicación, por ayudar a que la gente pueda hacer su vida sin miedo. Eso no lo va a hacer el Partido Socialista si no le alcanza gobernar con Sumar. Por tanto, quien hace la diferencia hoy es Sumar y las diferentes gentes que están ahí, entre ellos la gente de Podemos. Ya solventará después la izquierda todas sus cuitas, porque todas las casas tienen que ser barridas. Que nadie me diga que la izquierda, que se ha jugado tantas veces el pellejo, no puede ahora hacer un gesto para frenar a los que nos quieren renovar nuestros miedos más personales. El domingo, gente valiente, ni un voto en casa.
Ni en la Italia de Berlusconi es fácil pensar que un narco y ladrón pudiera encontrar connivencia con la justicia y trato de favor solo porque estuviera dispuesto a mentir para golpear a los adversarios políticos de Berlusconi. Los ataques contra Podemos siempre han tenido dos mentiras 1000 veces recalentadas, siempre archivadas, pero siempre bien atendidas en las tertulias basura de las televisiones españolas. Monedero ha matado a Kennedy, Monedero ha cobrado 1 millón de euros, Monedero ha cometido un delito de fraude fiscal. Si cada insulto que nosotros recibiéramos se tuviera que convertir en una denuncia en un tribunal, se colapsaría la justicia. Por un lado, la consultoría que yo hice antes de que existiera Podemos para el Banco del Alba, una institución jurídica a la que pertenecen varios países. Manos Limpias, Montoro, Soraya Sáenz de Santamaría han intentado hacer un caso donde no existía. Algunos de ellos están en la cárcel. Y el otro, la financiación ilegal supuesta de Podemos, vía informe PISA, dado en primicia por la mercenaria Ana Terradillos, o la falsa cuenta de Pablo Iglesias en las Islas Granadinas. Hicieron su función porque infligieron daño. Y alguien debió decir, pues si no nos pasa nada por mantener el Consejo General del Poder Judicial sin renovar, ¿qué más da? Que también mintamos, acusando a Podemos de cosas que no tienen ningún tipo de sustento. Hace unos días el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo rechazaba la demanda presentada por el exjefe de la inteligencia venezolana, Hugo El Pollo Carvajal. Despejaba así el camino libre para que España pudiera extraditar a Estados Unidos, que le reclama por delitos de tráfico de drogas y de armas. Un pequeñito paso para la justicia americana, un nuevo y gran parapalo para el desprestigiado Poder Judicial español. Hundir políticamente a Podemos. Y otro segundo tema de la hostia es que tenía un coronel de servicio secreto venezolano donde me iba a dar unas actas donde había reuniones de ETA con el servicio secreto cubano y con los de Podemos en Venezuela. La opereta protagonizada por El Pollo Carvajal representa la penúltima y más extravagante maniobra del juez García Castellón en su particular cruzada contra Podemos. 10 años de acosos, bulos, mentiras, causas archivadas, una década de acusaciones basadas casi todas ellas en ese falso informe PISA, inventado por la llamada Policía Patriótica, que era una policía del PP, un cuerpo parapolicial creado por el gobierno del PP contra los independentistas y sobre todo contra Podemos, además de servir para algunos bancos para hacer trampas contra sus competidores. El PP siempre ha estado vinculado a estos tramposos y hoy, en vísperas de unas elecciones generales, pretenden darnos lecciones de democracia aquí en Feijóo, aquí en fotografiado en un maldito barco con un narco. Antena 3 Noticias ha conseguido las imágenes que demuestran la conexión de la CUP, Podemos y el entorno de ETA con Nicolás Maduro. Una de las pasajeras es Ana Gabriela, actual portavoz. Venezuela, ETA, Podemos, daba igual que aquello fuera una chapuza de los Villarejos Boys en colaboración con los Ferreras Brothers, Mediaset y A3 Media. Tanto mienten tanto. El informe PISA, Pablo Iglesias, Sociedad Anónima, se convirtió en punta de lanza contra un partido que en el 16 había sacado 71 diputados, 5 millones de votos y empezaba a preocupar seriamente a las élites. Con el poder hemos topado, que diría Don Quijote de la Mancha, de aquellas guerras judiciales, estas encuestas. El contenido de aquel informe PISA fue archivado por el Tribunal Supremo y más tarde archivado en el Juzgado Central de Instrucción número 6. En cualquier democracia plena, con una verdadera separación de poderes, aquello hubiera significado la muerte y sepultura de aquel cúmulo de mentiras. El problema es que, como España es diferente, se acostó franquista y se levantó demócrata, las fuerzas vivas de este país utilizaron la puerta de atrás para volver a reabrir el caso, con Manuel García Castellón. Manolito, calienta que sales. Vamos a ver, Eduardo, tenemos el gobierno, el Ministerio de Justicia, no sé qué y tal, y escucha, tenemos a un juez que está provisional. Tú lo asciendes, yo le digo, a ver, venga usted para acá. ¿Cuál es la plaza que le toca? ¿Onteniente? A tomar por culo, onteniente. Y así sucedió. En menos que canta un Pollo Carvajal, el suplente se fue a tomar por culo y volvió a su plaza el titularísimo Manuel García Castellón. ¿Por qué el juez García Castellón regresaba voluntariamente de su privilegiado destino en Roma para volver a un puesto que le acarreaba mucho más trabajo y en el que ganaría mucho menos dinero? Pues 6 años después la cosa se aclaraba. Os pido que con toda moderación, pero también con toda convicción, gritéis conmigo, por favor, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva el rey!
¡Viva España! Y viva el bipartidismo turnista. ¡Qué escándalo! Unos perroflautas en el Congreso. Había que hacer algo y vaya si lo hicieron. Un Photoshop por aquí, un corta y pega por allá y en un abrir y cerrar de ojos ya tenían las pruebas para hundir a Podemos. Venezuela, Irán, ETA y hasta el mismísimo diablo si hubiera hecho falta. Un sudoku de países, siglas y nombres en el que un par de años más tarde entraría en escena el tan cacareado pollo Kikiriki Carvajal. 9 de septiembre de 2012, un grupo de agentes de élite aguardan para entrar en el domicilio donde se esconde Hugo Armando Carvajal Barrios, antiguo director de la contrainteligencia militar de Hugo Chávez y en ese momento enfrentado al chavismo. Los delitos por los que le reclama Estados Unidos son variados: pertenencia a organización criminal, colaboración con organización terrorista y hasta tráfico de drogas a gran escala. Traducido, toda la vida en la cárcel, a no ser que te ofrezcan inmunidad a cambio de soltar unas cuantas mentiras contra Podemos, unas mentiras que al juez García Castellón le permitieron reabrir la causa que había cerrado el Tribunal Supremo y el Tribunal Central de Instrucción. ¡Vaya! ¡Qué suerte tuviste, García Castellón! Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. Se veía a la legua que aquello era una burla a la justicia y a la inteligencia de la gente, pero da igual, daba juego en los medios de comunicación. Ana Rosa habría portada con esta mierda. Lo de es burdo, pero voy con ello vale para Ferreras y cuidado, también para algunos jueces. Y esto es gravísimo, porque sin Estado de Derecho no hay democracia. De la misma manera que no hay democracia si la ciudadanía no puede crearse de manera veraz su propia opinión sobre el gobierno y las alternativas. ¿Qué estáis haciendo medios de comunicación? En resumen, sin unos medios de comunicación libres, plurales y veraces, la democracia no existe. Con Ana Rosa, con Vallés, con Motos, la democracia. La posverdad es simple y llanamente utilizar los sentimientos de la gente para atraparlos emocionalmente y meterles toda suerte de mentiras. Exacto. Eso es la posverdad. Pese a que los hechos demuestren lo contrario. Exactamente, pero cuando tú tienes invadido emocionalmente a un personaje o a una gran masa de gente, tú les puedes meter, no una, les puedes meter 800.000 mentiras. Pues verdad es inventar que Venezuela financió la creación de Podemos a través de la Fundación CEPS y de la empresa Viu Comunicaciones. Pues verdad es hablar de entregas de dinero en maletines procedentes de la Embajada de Cuba en Caracas. Pues verdad es decir que maletines repletos de dinero cruzaban el Atlántico por valija diplomática cada cierto tiempo. Pues verdad es que otro delincuente diga que uno entró en una habitación con una maleta y que cuando salió ya no tenía la maleta, pero que en realidad no había nadie, pero que Monedero es culpable. Todo aquello hubiera dado para una película de humor, si no fuera por el tremendo daño que provocaron aquellas mentiras electoralmente en Podemos y que fueron utilizadas en la pelea interna también dentro de Podemos por aquellos que terminarían, qué curioso, marchándose de Podemos. Pues nosotros somos los que matamos a Monedero con la pasta. Ya lo decía Goebbels, una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. El juez dio crédito a las afirmaciones del Pollo Carvajal, aunque era evidente que mentía para evitar su extradición. Era tan evidente que en octubre del 21 la Sala de lo Penal, instancia superior a García Castellón, advirtió al juez de que no había lugar para retrasar o suspender la entrega a Estados Unidos de Carvajal, porque sus supuestas revelaciones, que nunca realizó durante su primera detención en 2019, eran parte de una estrategia dilatoria. El Tribunal Supremo, el Juzgado Central de Instrucción número 6, la Sala de lo Penal, todo el mundo veía que aquello era más falso que Feijóo hablando de pensiones. Pero para García Castellón, la palabra de el Pollo Carvajal era palabra de Dios. Nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC. El único partido que congeló las pensiones fue el Partido Socialista Obrero Español. Por cierto, el señor Sánchez era diputado en la Cámara. Por tanto, siempre lo hemos hecho. Y yo en el Senado... No es correcto, señor Feijóo. Es absolutamente correcto. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013, ni en el año 2016. A partir de las afirmaciones del exgeneral venezolano, García Castellón ordenó a la UDEF que investigara cuentas de personas y empresas y que rastreara asimismo los viajes a Venezuela de un servidor. Daba igual que los hechos investigados se hubieran producido cuando ni siquiera existía el delito de financiación ilegal, o que la Fiscalía insistiera en que las personas sobre las que requería datos el juez no tenían la condición de investigadas. Había que seguir embarrando el debate político y esparciendo mierda. Así Ana Rosa podía abrir su maldito informativo contra Podemos. ¡Traed madera! ¡Traed madera!
¡Es la guerra! Al final, la situación llegó a tal grado de surrealismo que la Sala de lo Penal asumió el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y en un auto durísimo consideró la investigación de García Castellón como una injerencia en los derechos humanos de nosotros, de los fundadores de Podemos. Asimismo, le decía al juez que el relato del Pollo Carvajal se basaba en narraciones de terceros, por lo que ponía en duda su credibilidad. Parecía que el culebrón llegaba a su fin. ¿O no? La sección tercera ponía freno a la investigación, pero consideraba que se limitase a comprobar la veracidad de las afirmaciones del Pollo Carvajal. Esta fue la rendija que aprovechó el juez García Castellón para continuar estirando el chicle, el caldo recocido y seguir proporcionando titulares de una causa bajo secreto de sumario que solamente sabía él y Vox, a los que había autorizado para estar en la querella. No es personal, Sony. Solo negocio. De titular en titular y de mentira en mentira hasta nuestros días, aguantando bulos, soportando calumnias, hasta que en junio de 2022 la Sala de lo Penal volvió a insistir al juez que ya estaba bien, que la cosa debía ser archivada y que Ana Rosa y Ferreras se buscaran otro hueso del que roer. Reprochaban al juez que usurpara las funciones del Tribunal de Cuentas, el único órgano fiscalizador que podía ocuparse de ese tipo de hechos. En otro contundente auto, los altos magistrados concluían que el juez Castellón estaba ampliando las pesquisas de forma artificiosa, que la Fiscalía había solicitado que se anulasen las últimas diligencias ordenadas por el instructor y que ya estaba bien de tanto show. ¿Escuchas, García Castellón? El cansino, apeta el cansino. ¿Y qué hizo García Castellón? Por decir, vale, ya que no puedo ir contra Podemos, pues a por Monedero. Un mes después del cierre obligado de su investigación contra el partido, el juez ya tenía preparado otro auto contra mí, por el que me abría una causa por blanqueo de capitales y falsedad. La fuente, el Pollo Carvajal. García Castellón justificaba esta medida en que el análisis de la documentación aportada por la UDEF arrojaba sospechas. La UDEF, uno de cuyos máximos responsables, fue el que dijo aquello de si hace falta nos inventamos una cuenta de Pablo Iglesias de hace 5 años y que tenga que salir a dar explicaciones. Pues la UDEF, esa, dirigida por ese señor, se inventó que yo tenía 92 cuentas. Le presenté los datos del banco de que solo existían 2, pero ¿para qué vas a arruinar una buena mentira con la verdad? ¿No? Se ven 2 cuentas, ahí están, vale. Bueno, pues nada, si vale este vídeo como prueba... Es lo que hay. Sí, sí, sí. Más. Va, perfecto. No, ¿sabes qué pasa? O la UDEF ha hecho trampas o ha hecho trampas el juez. El juez, necesitado de alguien que le sostuviera el inconsistente discurso, insistía en dar crédito a las declaraciones del Pollo Carvajal, el mismo mentiroso al que el Tribunal de Estrasburgo ha desacreditado hace tan solo unos días. Ni Kafka hubiera podido imaginar un proceso similar. Pero hay en España la tragedia siempre tiene una parte de esperpento. Ellos sufren de cojones. No hagáis caso al mentiroso de Ferreras, sigo vivito y coleando. Años aguantando mentiras, calumnias por cometer el imperdonable delito de intentar regenerar la democracia española, que es lo que hemos intentado hacer, de luchar contra la corrupción de M. Rajoy y de su banda, de destapar las trampas del emérito, de defender un modelo de Estado republicano, de dar la cara por las mujeres, los inmigrantes, la golpeada gente trans o los homosexuales, los enfermos terminales, los trabajadores, los becarios, los interinos, de despertar la memoria histórica en la gente, de defender a los débiles frente a los poderosos, de recuperar los recortes en dependencia y en pensiones. Esos son en verdad los delitos que hemos cometido este presentador y sus compañeros y por los que hemos sido perseguidos tan salvajemente los últimos años. ¡Ay! Si no supiéramos de dónde venimos y a qué estirpe pertenecemos. Y mientras tanto, otras elecciones generales. La fiesta o el funeral de la democracia. Unas nuevas elecciones con la izquierda en inferioridad de condiciones y con un PSOE haciendo oídos sordos o atentos a los cantos de sirena. Que no se equivoquen, porque ellos serán los próximos enemigos. Ya se inventarán un Pollo Carvajal y como en el famoso poema de Martin Niemöller, ya no quedará nadie cuando se den cuenta que salga en su defensa, salvo que terminen aceptando un gobierno del PP y los viejos poderes de siempre lo gratifiquen con un silloncito en el Consejo de Administración de alguna eléctrica. El bipartidismo que tanto añoran las oligarquías de este país. Barra libre para los de siempre. Es triste, pero esta es la democracia fallida que algunos quieren para España.
Sabemos que Feijóo es un mentiroso, que su partido fue fundado por un ministro de Franco que firmó sentencias de muerte, que se financió con dinero del narcotráfico, que cuando les hizo falta pactaron con ETA y acercaron presos al País Vasco, aún con cadáveres de sus compañeros calientes. Igual que pactaron con Bildu en parlamentos y alcaldías, que es el partido más corrupto de la historia de Europa y que pacta para gobernar con los que odian a los inmigrantes, a los homosexuales, a las mujeres, que son de la misma escuela de los que quemaron libros en el 33 en Berlín y en el 39 en Madrid. Acaban de extraditar al Pollo Carvajal. Mis condolencias, García Castellón. Mis condolencias, Eduardo Inda. Mis condolencias, Ana Rosa Quintana. Mis condolencias, todos aquellos que habéis usado todas estas patrañas para intentar hacer daño a una fuerza política que no amenazaba a la Constitución, que no amenazaba a la democracia, amenazaba vuestros privilegios. El domingo el pueblo va a hablar. Ojalá este pueblo hable con conciencia. A pocas horas de saber quién gobernará a España en los próximos 4 años, a punto de cerrar este programa por vacaciones una temporada más. Nada mejor que un rápido balance de estos últimos años de gobierno de coalición de izquierdas, desde la Segunda República. ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? ¿Qué ha hecho este gobierno de coalición por nosotros? Esa es la pregunta que maliciosamente ha trasladado la derecha a los votantes españoles durante la campaña electoral. Pues al margen de superar una pandemia histórica y enfrentarse a las consecuencias económicas de un conflicto armado en Ucrania, algo insólito en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los logros del gobierno de coalición han sido muchos y afectan a todos los ámbitos de nuestra sociedad. Por sus hechos les conoceréis, proverbio de origen bíblico, San Mateo 7:16. Empecemos por esa menudencia, por el salario mínimo interprofesional. Una subida del 8% hasta los 1.080 euros, que ha provocado un efecto dominó en la economía española. Récord de empleo, récord de cotizaciones y récord de recaudación en el IRPF. Y los agoreros apocalípticos que pronosticaban la ruina de los empresarios españoles, pues como siempre, mintiendo, diciendo cosas que son mentira. Cualquier comparación con Vicente Vallés o con Ana Pastor es odiosa. Y es que al margen de eslóganes baratos y mentiras varias, el PP jamás ha hecho nada por mejorar la vida de los españoles. Porque no es lo mismo congelar las pensiones o incrementarlas muy por debajo de la inflación, como hizo hasta 3 veces el PP, que subirlas hasta un 8,5% como ha hecho el gobierno de coalición. No es lo mismo subir 1 euro que subir 100 euros al mes. Que se lo digan a los millones de jubiladas y jubilados que ahora pueden llegar a fin de mes, aunque sea con dificultades, pero llegar a fin de mes. Nos han desangrado los muy cabrones, nos han quitado todo lo que teníamos, y no solo a nosotros, sino a nuestros padres y a los padres de nuestros padres. Pobres compañías energéticas, pobres bancos, pobres grandes superficies. El gobierno de coalición ha limitado un poquito más sus millonarios beneficios. ¿Y total, para qué? ¿Para luchar contra la pobreza energética? ¿Para que los consumidores paguen menos en la factura de la luz y del gas? Con lo que ellos lucharon contra la excepción ibérica para que luego llegue la Unión Europea y defienda sus medidas. Esto con el PP no pasaba, claro, con el PP salíamos de las crisis a base de recortes y desahucios y no con ERTES, no con ingresos mínimos vitales, con becas, con ayudas. ¿Qué ha hecho el gobierno de coalición al margen de aprobar una reforma laboral que protege al trabajador, dignifica la memoria histórica de nuestros mayores o rebaja la tensión en Cataluña? Porque se ha rebajado la tensión en Cataluña. ¿Esto es todo lo que ha hecho el gobierno de coalición? ¿Para esto les votamos en 2019? ¿Para esto le gritaron a Sánchez, con Rivera no, con Rivera no? Y a cambio los romanos, ¿qué nos han dado? ¿Qué ha hecho en realidad el gobierno de coalición por las mujeres? Pues así, a bote pronto, una ley trans y LGTBI que defiende y amplía los derechos de estos colectivos, durante siglos golpeados. Y creo que alguna cosa más. Aprobar una ley de solo sí es sí que protege a las mujeres, como saben algunos futbolistas, que han aprendido que no deben meterse en los baños con ninguna mujer contra su voluntad. Sacar adelante una ley de derechos sexuales y reproductivos que garantiza el aborto en la sanidad pública y promueve la educación sexual. Aumentar el salario mínimo interprofesional al 20% de todas las mujeres
trabajadoras. Reducir la brecha salarial de género desde un 26,5% en el 18 a un 20% en el 21. Otorgar derecho de paro a más de 500.000 empleadas del hogar. Equiparar los permisos parentales. Incrementar en más de 6.000 millones las ayudas a cuidados y dependencia. Las jóvenes ya no necesitan el consentimiento de los padres ni de tutores legales para interrumpir el embarazo. Y hoy las víctimas de violencia sexual tienen acceso a la asistencia jurídica gratuita y cuentan con las garantías de reparación y de atención integral, hayan denunciado o no al agresor. Se ha reforzado el cuidado, la prevención, el tratamiento de la salud sexual y menstrual. Vamos, lo que no hubiera hecho la derecha ni en 20 siglos de gobierno, porque sus políticas necesitan a las mujeres subalternas. Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Una ley de familias, una ley de vivienda, una ley de eutanasia, una ley de bienestar animal, una ley que aumentaba enormemente los recursos de dependencia. Nos podríamos tirar 2 horas enunciando avances. Han quedado cosas pendientes, pero claro, algunas intolerables, ¿eh? Ahí está la ley Mordaza, que parece que no molesta al PSOE. Pero cualquier persona decente sabe lo que hubiera sido la crisis de la pandemia y la guerra de Ucrania con gobiernos de derecha. Otra vez que hacernos los héroes en las calles. Y encima con jovencitos que parece que le van a coger gusto a volver a las calles con cadenas o combates de béisbol, y vaya usted a saber con qué, porque la extrema derecha les está diciendo que eso es lo correcto. El gobierno de coalición ha cuidado a millones de españoles. ¿Crees que un gobierno de derechas haría lo mismo por ti? Tú que no eres ni Amancio Ortega ni Ana Botín. Buen verano. Y ya sabes, si gana la derecha, apúntate al gimnasio, porque nos va a hacer falta. Hasta la temporada que viene, desobedientes.